la teoría magnética y la del ambiente. Nos resta examinar dos objeciones, las únicas que merezcan de veras este nombre, porque se fundan en teorías racionales. Una y otra admiten la realidad de todos los fenómenos materiales y morales, pero excluyen de ellos la intervención de los espíritus. Según la primera de tales teorías, todas las manifestaciones que se atribuyen a los espíritus no serían otra cosa que efectos magnéticos. Los médiums se hallarían en un estado que se podría llamar de sonambulismo lúcido, fenómeno del que ha podido ser testigo toda persona que haya estudiado el magnetismo. En ese estado, las facultades adquieren un desarrollo anormal, y el círculo de las percepciones intuitivas excede los límites de nuestra percepción ordinaria. De esta manera, el médium extraería de sí mismo, y como consecuencia de su lucidez, cuanto expresa y todas las nociones que transmite, aun acerca de cosas que le son completamente desconocidas en su estado normal. No seremos nosotros quienes pongamos en tela de juicio el poder del sonambulismo, cuyos prodigios hemos visto y cuyas fases hemos estudiado a lo largo de más de 35 años. Estamos de acuerdo en que en efecto, muchas manifestaciones espíritas pueden explicarse de esta manera, pero una observación continuada y atenta muestra una multitud de hechos en que la intervención del médium, de otro modo que no sea como instrumento pasivo, es materialmente imposible. A quienes comparten esa opinión les diremos, como ya dijimos a otros, mirad y observad, porque seguramente que no lo habéis visto todo. Después les expondremos dos consideraciones extraídas de su propia teoría. ¿De dónde ha provenido la teoría espírita? ¿Es acaso un sistema imaginado por algunos para explicar los hechos? De ningún modo. ¿Quién pues la reveló? Precisamente esos mismos médium cuya lucidez vosotros exaltáis. Si esa lucidez es tal como suponéis, ¿por qué habrían aquellos atribuido a los espíritus lo que extraían de sí mismos? ¿Cómo habrían dado esas informaciones tan precisas y lógicas, tan sublimes, acerca de la naturaleza de esas inteligencias extrahumanas? Una de dos cosas, o son lúcidos o no lo son. Si son lúcidos, y si se confía en su veracidad, no se podría admitir sin contradecirse que no están ellos en lo cierto. En segundo lugar, si todos los fenómenos se originaran en el médium serían idénticos en un mismo individuo y no veríamos a la misma persona hablar lenguajes diferentes ni expresar alternativamente las cosas más contradictorias. Esta falta de unidad en las manifestaciones obtenidas por el médium prueba la diversidad de las fuentes. Así que si no es posible atribuirlas todas al médium, hay que buscarlas fuera de él. Conforme a otra opinión, continúa siendo el médium la fuente de las manifestaciones, pero en vez de extraerlas de sí mismo, como lo pretenden los partidarios de la teoría sonambúlica, las extrae del ambiente. El médium constituiría así, una especie de espejo que refleja todas las ideas, pensamientos y conocimientos de las personas que le rodean. No dirá nada que no sea conocido cuando menos por alguno de los presentes. Ahora bien, no podríamos negar, y es este inclusive, un principio de la doctrina, la influencia que ejercen los asistentes sobre la índole de las manifestaciones. Pero ese influjo es muy distinto del que se supone que sea, y de ahí a que el médium constituya un eco de los pensamientos de los demás hay mucha distancia, por cuanto millares de hechos establecen perentoriamente lo contrario. Hay en ello, entonces, un grave error, que prueba una vez más el peligro de las conclusiones apresuradas. Puesto que esas personas no pueden negar la existencia de un fenómeno del cual no puede dar explicación la ciencia común, y como no quieren en él la intervención de los espíritus, lo explican a su modo. Su teoría será irrefutable si pudiera abarcar la totalidad de los hechos, mas no ocurre así. Cuando se les demuestra hasta la evidencia que ciertas comunicaciones del médium son por completo ajenas a los pensamientos, conocimientos y opiniones de todos los asistentes, y que tales comunicaciones suelen ser espontáneas y contradicen toda idea preconcebida, aquellas personas no se detienen por tan poca cosa. La irradiación, afirman, se extiende mucho más allá del círculo inmediato que los circunda.
El médium es el reflejo de la humanidad entera, de manera que si no saca sus inspiraciones de una fuente circundante a él, va a buscarlas fuera, a la ciudad, al país o al mundo entero, e inclusive a otras esferas. No pienso que en esta teoría se encuentre una explicación más sencilla y probable que la que el espiritismo provee, puesto que supone una causa mucho más maravillosa. La idea de que seres que pueblan el espacio y que se hallan en permanente contacto con nosotros nos comuniquen sus pensamientos, no tiene nada que choque más a la razón, que esa otra hipótesis de la irradiación universal, que procedente de todos los rincones del universo, viene a concentrarse en el cerebro de un individuo. Una vez más diremos, porque es este un punto esencial sobre el que nunca se insistirá demasiado, que la teoría sonambúlica y esa otra que pudiéramos llamar reflectiva han sido concebidas por algunos hombres. Se trata de opiniones individuales creadas con el propósito de explicar un hecho, en tanto que la doctrina de los espíritus no es en modo alguno de concepción humana, sino que ha sido dictada por las inteligencias mismas que se manifiestan cuando nadie pensaba en ella, e inclusive la opinión general la rechazaba. Nos preguntamos pues, ¿a dónde los médium pueden haber ido a buscar una doctrina que no existía en el pensamiento de persona alguna en la Tierra? Quisiéramos saber, además, ¿por qué extraña coincidencia millares de médium diseminados por todos los rincones del mundo, que no se han visto jamás personalmente, se hallan de acuerdo para afirmar lo mismo? Si el primer médium que surgió en Francia estaba experimentando la influencia de opiniones que se sustentaban ya en América, ¿por qué extraña razón iría él a buscar tales ideas a 2000 leguas allende los mares, en un pueblo de costumbres e idioma distintos, en vez de recogerlas de su propio medio? Pero otra circunstancia hay en la que no se ha pensado suficientemente. Las primeras manifestaciones, así en Francia como en América, no se llevaron a cabo ni por la escritura ni mediante la palabra, sino por medio de golpes, que según su número, concordaban con las letras del alfabeto, formando de esta manera palabras y frases. Y por este conducto las inteligencias que se revelaban manifestaron ser espíritus. De manera que si se puede suponer la intervención del pensamiento de los médium en las comunicaciones verbales o escritas, ¿no podría acontecer lo propio en lo que respecta al sistema de golpes, cuyo significado no era posible de antemano? Podríamos citar una cantidad de hechos que demuestran en la inteligencia que se manifiesta por vía mediúmnica, una individualidad evidente y una absoluta independencia de voluntad. Recomendamos pues a los que disienten, a una observación más atenta, y si quieren estudiar sin prejuicios y abstenerse de extraer conclusiones antes de haberlo visto todo, reconocerán que su teoría es impotente para explicar la totalidad de los hechos. Por nuestra parte, nos limitaremos a formular las siguientes preguntas. ¿Por qué la inteligencia que se manifiesta, sea ella cual fuere, rehúsa contestar a ciertas preguntas acerca de temas perfectamente conocidos como por ejemplo, el nombre o la edad del interrogador, lo que éste tiene en la mano, qué ha hecho la víspera, sus proyectos para el día siguiente, etc.? Si el médium es el espejo del pensamiento de los asistentes, nada le resultaría más fácil que responder a tales cuestiones. Los adversarios vuelven en contra de nosotros el argumento, preguntándonos a su vez por qué los espíritus, que deben de saberlo todo, no pueden decir cosas tan simples como las mencionadas al final del párrafo anterior, ya que quien puede lo más, podrá lo menos, según lo expresa el axioma. ¿De dónde concluyen que se trata de espíritus? Si un ignorante o un bromista de mal género, presentándose ante una docta asamblea preguntara, por ejemplo, ¿por qué hay luz en pleno mediodía? ¿Se cree, acaso, que los asambleístas se tomarían la molestia de responder, y sería lógico deducir el porqué de su silencio, o de la burla con que recibirían al interrogador que pensase de los miembros de la asamblea que son unos ignorantes? Pues bien, precisamente porque son superiores los espíritus es por lo que no responden a preguntas ociosas y ridículas si no quieren ser sentados en el banquillo. De ahí que opten por guardar silencio o manifiesten estar ocupándose en cosas de mayor importancia. Para terminar, preguntaremos:
porque los espíritus vienen y se van en determinado momento, y porque cuando ese instante ha pasado, de nada valen las oraciones ni súplicas para hacerlos volver. Si el médium obrara solo por el impulso mental que le comunican los asistentes, salta a la vista que en tales circunstancias, el concurso de todas las voluntades aunadas debería estimular su clarividencia. Si no cede al deseo de los presentes a la reunión, corroborado por su propia voluntad, es porque obedece a una influencia extraña a él y a quienes lo rodean, y tal influencia denota con ello su independencia y su individualidad.